En este vídeo vamos a ver las limitaciones que tiene trabajar con el impulso. Hemos visto en vídeos anteriores que la segunda ley de Newton, que recordamos es suma de fuerzas, era igual a masa por aceleración. Cuando teníamos un sistema que no estaba aislado, podíamos dividir fuerzas externas y fuerzas internas, y habíamos visto que las fuerzas internas eran cero por la ley de acción-reacción, y por lo tanto la resultante de las fuerzas externas es lo que nos daba la masa por la aceleración del sistema. Y habíamos visto que esto lo podíamos escribir como esta fuerza externa resultante era la derivada de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. Si hacemos la integral con respecto del tiempo de los dos términos, nos quedaba a un lado la integral de esta fuerza externa por el tiempo, y al otro lado, al integrar la cantidad de movimiento con respecto del tiempo, obteníamos en este término de aquí, que era simplemente la integral de diferencial de p, que era el cambio en la cantidad de movimiento. Y a este término de aquí le llamábamos impulso. Y lo escribíamos con la letra I. Pues bien, esto de aquí nos resolvería cualquier problema de cinemática y de dinámica. Si nosotros supiésemos hacer esta integral, podríamos calcular el cambio en la cantidad de movimiento, que al final es el cambio en la velocidad. Por lo tanto, habríamos encontrado cuál es la velocidad de esta partícula en todos los instantes de tiempo. Simplemente habría que ir haciendo la integral más veces y más larga. El problema es que si pensamos en ejemplos de fuerzas que conocemos, por ejemplo, si pensamos en la ley de Hooke, tenemos que es una fuerza que es menos K por X. Es decir, es una fuerza que depende de la posición. Yo no puedo hacer una integral con el tiempo si la fuerza depende con la posición. El problema aquí es que si yo supiese cómo esta X cambia con el tiempo, sí podría hacer la integral, pero si supiese cómo la X cambia con el tiempo, ya tendría el problema resuelto, no querría hacer esta integral. Nunca sabemos cómo cambia esta X a priori con el tiempo. Por lo tanto, es raro saber cómo cambia esta F con el tiempo. Otro ejemplo que podéis pensar es la ley de la gravitación universal, que recordamos que es esta de la atracción gravitatoria. G más A1 más A2, la distancia entre los cuerpos al cuadrado y el vector unitario que va de un cuerpo hasta el otro. También depende de la distancia entre los cuerpos, no del tiempo. Si los cuerpos están más cerca después o están más cerca antes, esta ecuación de aquí no me lo dice. Si supiese cómo depende la R con función del tiempo, no tendría que hacer esta integral, porque ya tendría el problema resuelto. Entonces, el problema es que esta F, que no depende del tiempo, no podemos meterla en esta integral de aquí. Por eso debemos desarrollar un nuevo método que sí nos sirva para hacer este tipo de cálculos.